amigo? Bienvenido nuevamente a tu canal Aprende Fácil con el profesor Luengas. En esta ocasión vamos a resolver la parte correspondiente a química del examen de simulación para la Comipems. Comenzamos. Pregunta número 1. Relaciona la columna del tipo de fenómeno con los ejemplos de la vida cotidiana. Muy bien, veamos esta pregunta con cuidado. Bien, de este lado nos ponen el fenómeno físico y el fenómeno químico. Y de este lado nos van a poner la actividad y tenemos que relacionar cuándo se trata de un fenómeno físico y cuándo de un fenómeno químico. Recordando este tema, en el curso veíamos que un fenómeno físico es el cambio que no altera la composición de un cuerpo, mientras que el fenómeno químico sí se da esa alteración, es decir, cambian su composición los cuerpos. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta esto, podemos hacer la relación. Hagámoslo. Para fenómenos físicos, busquemos primero los fenómenos físicos. Los incisos son estos. A, la elasticidad de las piernas al hacer un split. Un split es una contorsión. B, la formación del petróleo al paso de millones de años. C, la digestión de los alimentos. D, las descargas eléctricas. E, la preparación de un té de manzanilla. F, la sublimación de la naftalina. G, bebidas alcohólicas a partir de la fermentación de frutas. Y H, la grabación del negativo de una fotografía. Muy bien. Vamos primeramente a buscar los fenómenos físicos. Por ejemplo, sería un fenómeno físico la elasticidad de las piernas al hacer un split. Lo relacionaríamos así. Otro fenómeno físico sería las descargas eléctricas. Lo relacionamos así. Otro sería la preparación de un té de manzanilla. Vamos a relacionarlo así. Otro fenómeno físico sería la sublimación de la naftalina. Efectivamente, ya tendríamos los fenómenos físicos. Ahora los químicos, efectivamente sería la formación del petróleo al paso de millones de años. Este sería químico. La digestión de los alimentos sería químico. Obviamente bebidas alcohólicas a partir de la fermentación de frutas también sería químico. Y por último, la grabación del negativo de una fotografía. Perfecto. De tal manera que, observando los incisos, la respuesta correcta sería, basta con adecuarlo a esto, el inciso D. Esta sería la respuesta correcta. Para los fenómenos físicos sería A, D, E, F. Y para los químicos B, C, G, H. Muy bien, continuamos. Pregunta número 2. Vamos a leerla. El CO, N, AU y Na son los símbolos químicos respectivamente del, bueno, CO es el cobalto, N es el nitrógeno, AU es oro y Na es el sodio. Las opciones son estas.
El inciso A dice dióxido de carbono, nitrógeno, plata y sodio. Obviamente no sería, ¿verdad? B, cobalto, níquel, oro y selenio. Tampoco sería. C, cobre, novelio, argón, silicio. No sería la respuesta correcta. Y el inciso D dice cobalto, nitrógeno, oro y sodio. Esta es la respuesta correcta. Continuamos. Pregunta número 3. Vamos a leerla. Dice, las propiedades son las diversas formas en que impresionan los cuerpos materiales a nuestros sentidos, a los instrumentos de medida. Así podemos diferenciar el agua del alcohol, el hierro del oro, el azúcar de la sal, etc. ¿Cuáles de las siguientes son las que permiten identificarla con mayor precisión? Correcto. Veamos las opciones. El inciso A dice masa, peso, tenacidad. B, divisibilidad, porosidad, inercia. C, punto de ebullición, solubilidad, color. D, impenetrabilidad, fragilidad, densidad. Comentemos esto. Muy bien, la pregunta se refiere a cuáles serán las propiedades o características de la materia que nos son útiles para diferenciar una materia de otra. En el curso observábamos que hay características o propiedades generales. Obviamente las propiedades generales no nos van a servir para poder diferenciar una materia de otra. Estas propiedades generales, por ejemplo, se refieren al inciso A, la masa, el peso, la tenacidad. Son las propiedades específicas aquellas que nos van a permitir diferenciar a una materia de otra. Recordemos que entre las propiedades específicas está el punto de ebullición, la dureza, la densidad, la solubilidad, el brillo, la maleabilidad, el color, el sabor, el olor. De tal manera que con esta información ya tendríamos la respuesta correcta. Observemos. El inciso C dice punto de ebullición, solubilidad, color. La respuesta correcta sería el inciso C. Continuamos. Leamos la pregunta número 4. ¿Para qué es adecuado el procedimiento de la cristalización? Bien, esta pregunta se refiere obviamente a lo que veíamos de los métodos de la separación de las mezclas. Y la cristalización decíamos que es cuando habrá que separar sólidos disueltos en líquidos. Con esto podemos contestar correctamente. Sólidos disueltos en líquidos. Estas son las opciones. El inciso A dice para separar un sólido insoluble del líquido con el que está en contacto. Si dice insoluble, quiere decir que no es soluble. Por lo tanto, esa no sería la respuesta. B, para separar dos líquidos que tienen distinto punto de ebullición. Esta tampoco es la respuesta. C, para separar dos líquidos inmiscibles con distinta densidad. Aquí se nos habla de dos líquidos, no es la respuesta correcta. Inciso D, para separar un sólido disuelto en un líquido. Bien, es lo que habíamos dado como definición, por lo tanto esta es la respuesta correcta. El inciso D, para separar un sólido disuelto en un líquido. Continuamos. Leamos la pregunta número 5. Dice, relaciona las partículas subatómicas con sus características. Veamos las opciones.
Bien, en esta pregunta de este lado tenemos las partículas subatómicas, electrón, protón, neutrón. Y de este lado tenemos las características. El inciso A dice, con esta partícula se puede conocer el número atómico de un elemento. B, carga negativa. C, se acomodan en niveles o subniveles de energía. D, junto con los protones permiten calcular la masa de un átomo. E, carga positiva. F, sin carga. Perfecto. Vamos primeramente a relacionar las características que le corresponden al electrón. Bien. El electrón sería carga negativa. Ya tenemos una. Se acomodan en niveles o subniveles de energía. Ya tenemos dos características correspondientes al electrón. Ahora vámonos con el protón. Con esta partícula se puede conocer el número atómico efectivamente de un elemento. Y tiene carga positiva, esta sería la otra característica. Muy bien. Finalmente tenemos el neutrón. Dice, junto con los protones, permiten calcular la masa de un átomo. Efectivamente, esto lo veíamos en nuestro curso de química. Esto es para el neutrón. Y obviamente el neutrón carece de carga, porque es neutral. Muy bien, sin carga. Ya lo tenemos. Busquemos simplemente la relación y la respuesta correcta va a ser el inciso C. Esta es nuestra respuesta. Continuamos. Leamos la pregunta 6. De acuerdo con la siguiente figura, podemos afirmar que el neón posee. Observemos la figura. Esta es la figura. Aquí nos están dando 22 de número másico y 10 de número atómico. Las opciones que nos presentan son, el inciso A dice 10 electrones. Observa que aquí no nos están dando la cantidad de electrones. 10 protones y 10 neutrones. Inciso B, 10 electrones, 10 protones, 12 neutrones. C, 12 electrones, 12 protones, 10 neutrones. D, 22 electrones, 22 protones y 10 neutrones. Analicemos con cuidado esta pregunta. El número atómico, que por cierto se simboliza con una Z, es el número total de protones que tiene cada átomo. No lo vamos a confundir con el número másico. El número másico, que por cierto se simboliza con una letra A, es el número de protones y de neutrones del núcleo del átomo. Ahora bien, para poder contestar correctamente esta pregunta tendríamos que fijarnos en cómo obtener el número de neutrones. Este se obtiene con una simple resta. Se resta el número atómico, que ya lo tenemos allí, del número másico. Y una vez hecha la resta, tendremos el número de neutrones ya calcular. Bien, siguiendo este método, vamos a dar con la respuesta correcta, que sería 10 electrones. El número atómico generalmente es el mismo número de electrones, a pesar de que el número atómico
nos indica el número de protones. Bien. Serían 10 electrones, esto es correcto, por lo tanto también serían 10 protones. Ahora, basta con restar el número atómico al número másico para que tengamos el número de neutrones. A 22 le quitamos 10, nos quedan 12, de tal manera que serían 12 neutrones. Ya tenemos nuestra respuesta, es el inciso B, 10 electrones, 10 protones, 12 neutrones. Continuamos. Pregunta número 7, continuamos. Leo la pregunta. Las sustancias formadas por dos o más componentes en las cuales estos conservan sus propiedades originales se llaman, bien, ¿cuáles son las opciones? Veámoslas. Compuestos, elementos, mezclas o átomos, dice el inciso D. Vamos a recordar algo de lo que veíamos en el curso. Bien, definíamos en el curso, por ejemplo, qué era o qué es una mezcla, y decíamos que es la unión física de dos o más sustancias que conservan sus propiedades. Esto es muy importante para resolver la pregunta. Hablábamos también de la definición del elemento. Decíamos que los elementos son átomos iguales que no pueden ser descompuestos. Bien. Definíamos un compuesto. Decíamos que es la unión de átomos diferentes que pierden sus propiedades en el momento de la unión. De tal manera que ya tendríamos la respuesta, ¿verdad? Sería el inciso C, las mezclas. Continuamos. Esta pregunta es la pregunta 8. Vamos a leerla. En la siguiente tabla periódica, ¿qué bloques representan la ubicación de los metales alcalinos y gases nobles, respectivamente? Bueno, aquí tenemos una gráfica de una tabla periódica en donde se señalan las áreas con letras. Por ejemplo, aquí tenemos una columna vertical con la letra A, otra vertical con la B, esta área con la D, esta columna con la E, esta otra con la F, esta horizontal con la C. Lo que nos están preguntando, ¿verdad?, es sobre los metales alcalinos y los gases nobles. ¿En qué áreas se encontrarán? Para ello habría que recordar cuáles son los metales alcalinos y en qué parte están distribuidos o acomodados en la tabla periódica. Los metales alcalinos decíamos que son, por ejemplo, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el francio. Bien. Estos metales alcalinos están en esta columna. Si checamos una tabla periódica, aquí nos van a aparecer los metales alcalinos. Ahora bien, los gases nobles, como el helio, por ejemplo, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, ¿sí? Estos van a aparecer en esta columna, de tal manera que ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Es la letra A y la letra F, por lo tanto será el inciso B, A y F. Magnífico. Pregunta número 9, vamos a leerla. ¿Cuál de las siguientes sustancias es de carácter ácido? Bien, observemos las opciones. El inciso A dice orina,
con un pH 6.0. Inciso B, lágrimas, con un pH 7.4. Recuerda que el pH es el grado de acidez. Inciso C dice agua de mar con un pH de 8.2. El inciso D es el bicarbonato de sodio, que tiene un pH de 9.0. Pero entonces nos están preguntando sobre los ácidos, ¿no? En el curso veíamos las características de los ácidos. Por ejemplo, decíamos que son electrolitos, por un lado. Por otro lado, decíamos que podemos distinguir un ácido porque cambian el color del papel tornasol. Recordarás esto que comentábamos, de azul a rojo. Neutralizan las bases también. Y lo más importante para poder resolver con exactitud esta pregunta es que los valores de pH son menores a 7 en los ácidos. Esto nos va a servir. Busquemos entonces la opción en donde el valor de pH sea menor a 7. Y en este caso dice la orina, pH 6.0. De tal manera que esta va a ser la respuesta correcta. El inciso A. Continuamos. Pregunta número 10. Relaciona la columna del tipo de enlace con su característica. Analicemos las opciones. Muy bien, aquí tenemos los tres tipos de enlace: el iónico, el metálico y el covalente. Ahora veamos las características. Número 1 dice: los átomos de elementos no metálicos comparten electrones. Número 2. Se forman por la unión entre un metal y no metal al transferirse electrones entre ellos. 3. Se caracteriza por formar una nube de electrones entre los átomos. Recordemos este tema. Recordemos que el enlace iónico ocurre entre la unión entre metal y no metal. El covalente se da entre no metálicos. Y el metálico es donde se rodean de una nube o mar de electrones. Con estas definiciones vamos a resolver nuestra pregunta. Entonces el iónico lo vamos a relacionar con la característica 2, ¿sí? El metálico con la característica 3 y el covalente con la 1. De tal manera que la respuesta sería el inciso C. Esta es la respuesta correcta. Continuamos. Pregunta 11. ¿Cuáles son los productos de una reacción de combustión? Bueno, antes de resolver la pregunta, habrá que recordar algunas situaciones vistas en nuestro curso. Una reacción de combustión, en primer lugar, ¿qué requiere? Requiere un combustible, una forma de energía, como el fuego, por ejemplo, y oxígeno. Una reacción de combustión siempre produce dióxido de carbono, agua y calor. Bien, recordando esto, vamos a ver cuáles son las opciones. Bien, las opciones son estas. Si las observamos, la única opción que tiene dióxido de carbono, agua y calor, pues es el inciso B. Por lo tanto, las demás opciones son incorrectas. Concluyendo, la opción correcta es el inciso B. Continuamos. Pregunta número 12. ¿Cuál será la concentración molar o molaridad de una solución de fluoruro de calcio que contiene 16 gramos de soluto en 500 mililitros de solución,
considera la masa molar del fluoruro de calcio como 78 gramos sobre mol. Magnífico. Aquí nos están pidiendo la molaridad. Vamos a recordar la fórmula para obtener la molaridad. Esto fue de los últimos temas que vimos en el curso. Observemos. Las opciones son estas. El inciso A dice 0.20 mol o mole. B 0.41 mol. 0.61 moles. D 0.82 moles. Ponía yo por acá la fórmula de la molaridad con la que trabajamos en la última parte del curso. Esta M mayúscula significa precisamente molaridad. Esta M de la fórmula, estoy hablando, la M minúscula es la masa de soluto. M mayúscula y M minúscula, así se simboliza la masa molar. Y finalmente tendríamos el volumen que se da en litros. Bien, esta es mi fórmula. De tal manera que si yo tengo mis datos, ¿verdad? Sería la masa de soluto que nos dan, es de 16 gramos. Esto lo voy a dividir entre la masa molar, que me dan de 78 gramos sobre mol. Y el resultado lo dividiríamos entre el volumen, que sería de 500 moles de solución. Muy bien. Al llevar a cabo la operación, la conclusión sería 0.41 moles. Muy bien. Esta va a ser la respuesta correcta. Amigo, con esto terminamos de ver la parte correspondiente a química. Estamos a punto de terminar de resolver nuestro examen de simulación para la Comipems. Solamente nos falta el área de matemáticas, que deliberadamente lo dejé para el final. Amigo, te recuerdo que es muy importante que te suscribas al canal. Recuerda que esto es para tu beneficio y es algo gratuito. Lo hacemos con mucho afecto. Hasta el próximo tema, amigo.